Dentro de la evaluación y seguimiento se recomienda la realización de densitometría mediante la técnica de DEXA con las indicaciones previamente comentadas. Y si el paciente ya tiene osteopenia u osteoporosis documentada, se puede realizar cada año o cada 2 años. Dentro de los marcadores serológicos y urinarios está la fosfatasa alcalina específica de hueso, telopéptido urinario N-terminal, niveles séricos de osteoprotegerina y mantener en niveles normales 2 niveles séricos de vitamina D. Como parte del tratamiento, están las modificaciones en el estilo de vida, es decir, mejorar el peso, eliminar el consumo de tabaco, de alcohol, de sustancias nocivas. Generalmente el tratamiento no difiere del que se ofrece en pacientes que no tienen VIH por los servicios de endocrinología. Y estos incluyen suplementos con vitamina D y con calcio, el uso de bifosfonatos, se puede considerar el uso de raloxifeno. Hay que tomar en cuenta que este último es un inductor del citocromo P450 y puede tener ciertas interacciones con algunos antirretrovirales. En pacientes que este sea el factor de riesgo se considera la reducción de esteroides o modificación de los tratamientos. Esto es común en pacientes reumatológicos. Optimización de la terapia antirretroviral, por ejemplo, la modificación de algunos antirretrovirales que se han asociado con osteopenia u osteoporosis. Y ante cualquier tratamiento que se vaya a dar, siempre considerar las interacciones farmacológicas que pueda tener con el tratamiento de base del paciente. Dentro de las afecciones articulares, la artritis por VIH, esta es una entidad que se puede producir en cualquier etapa de la enfermedad. El síntoma va a ser más común encontrarlo como artralgia y no tanto como artritis aislada, pero el paciente lo puede confundir. Aunque sí es hasta en un 11% de los pacientes podemos encontrarlo como mono o poliartritis, sobre todo en pacientes que debutan o que tienen infecciones no tratadas. Considerar la posibilidad de artritis reactiva, sobre todo posterior al inicio de la terapia antirretroviral, y como suelen ser infecciones que van juntas y que también forma parte de su espectro de manifestaciones, las infecciones por hepatitis B, hepatitis C, sífilis y gonorrea. Formas de presentación de la artritis por VIH incluye la artralgia o las artralgias aisladas. Esto generalmente lo vamos a encontrar en la fase aguda de la infección. Puede ser mono, oligo o poliarticular. Las articulaciones que generalmente se asocian son rodilla, hombros y codos. Y la característica más importante es que en esta manifestación los estudios de imagen suelen ser normales. El síndrome doloroso articular se caracteriza por ser un dolor agudo, incapacitante, con una duración menor de 24 horas. Se presenta sobre todo en etapas tardías de la enfermedad, y no se asocia con sinusitis. Pero en los estudios de imagen sí es posible o sí es común encontrar derrame articular u osteopenia periarticular. Dentro de la artritis asociada a VIH, aquí vamos a encontrar marcadores serológicos negativos, por ejemplo, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, HLA, etc. Se caracteriza por ser una oligoartritis asimétrica que afecta principalmente a hombres, que puede pasar en cualquier etapa de la enfermedad y que suele limitarse. También suele ser menor de 24 horas, aunque esta sí puede cronificar. Por último, la artritis reactiva, que es más común en las extremidades inferiores, es común encontrar entesitis, sobre todo en el tendón de Aquiles, y se puede acompañar en un bajo porcentaje, pero es posible encontrar afección cutánea manifestada por balanitis, queratoderma e incluso lesiones psoriasiformes. Y aquí en los estudios de imagen sí es posible o sí podemos encontrar erosiones y neoformaciones. Entonces, todas estas radiografías corresponden al mismo paciente. Es un paciente con VIH que se presenta con poliartritis y con serología negativa. Entonces lo que se observa son zonas bilaterales de osteopenia periarticular, ¿okay? Con disminución importante de los espacios
articulares. En esta otra proyección se observan las falanges 2, 3 y 4 con neoformación de hueso, sobre todo en la cuarta falange, y se pueden observar subluxaciones en ambas. Bueno, y acá las erosiones también que se pueden observar. La infección por VIH y la tuberculosis osteoarticular es una asociación frecuente. Se expone el caso de una mujer de 47 años que tiene antecedente de artritis reumatoide seropositiva desde hace 6 años. Ella está en tratamiento con metrotexate y con prednisona. Además, tiene VIH desde hace 2 años en tratamiento con tenofovir tricitabina efavirenz. No tiene antecedente de tuberculosis y su enfermedad reumatológica se encuentra en remisión. El cuadro clínico inicia 3 semanas, tiene 3 semanas de iniciado, con dolor en rodilla derecha, no ha tenido fiebre, niega pérdida de peso, niega tos, niega diaforesis. A la exploración física encontramos una rodilla derecha con inflamación y con limitación del arco de movimiento. Dentro de sus estudios, lo más importante, tiene hemoglobina de 10.3, leucocitosis de 19.3 con plaquetas de 486.000. PCR se encuentra en 340 miligramos por litro y con un conteo de CD4 de 199. En los estudios de imagen, su radiografía de tórax y de rodillas son normales. Entonces, es importante diferenciar. Estamos ante una monoartritis aguda y es importante no quedarse con la idea de que por tener una enfermedad reumatológica de base se trata de una exacerbación. Entonces se realizó artrocentesis en la que se encontró pus abundante, se realizaron tinciones de Gram y Sil-Nielsen con resultado negativo y el GeneXpert para Mycobacterium tuberculosis fue positivo. A la vez se realizaron cultivos y a los 21 días se reporta positivo también para Mycobacterium tuberculosis. La biopsia de líquido sinovial mostró inflamación granulomatosa necrotizante con tinción de Sil-Nielsen positivo, por lo cual la conducta fue la suspensión del metrotexate y se inició tratamiento antituberculoso. Por la sintomatología se ofreció una dosis única de esteroides intraarticulares y a los 3 meses la paciente ya no tenía síntomas, ya presentaba un rango completo de movimiento, con una biometría hemática normal, con una disminución muy importante de la PCR e incluso con incremento de los CD4. Estas son las imágenes del caso. Es una tinción de hematoxilina y eosina donde se muestran la inflamación granulomatosa y la tinción de Sil-Nielsen de la biopsia sinovial donde se observan los bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, la afección tuberculosa va a ser muy frecuente en asociación con VIH, tanto en artritis como en infecciones óseas. Esta es una serie de casos en los que cuyo objetivo principal era encontrar cuáles eran las articulaciones principalmente afectadas y los métodos de estudio recomendados o por los cuales se llevó al diagnóstico de artritis tuberculosa. En esta serie de casos de 27 pacientes, la media de edad era de 49 años. La duración de la enfermedad era de 10 semanas. Esto es importante porque muchas veces se retrasa el diagnóstico porque no se sospecha, porque no se cuentan con los recursos diagnósticos o porque no se envía se piensa primero en bacterias o se dan tratamientos empíricos o se vuelve a hacer punciones y se vuelve a hacer el abordaje pensando en etiologías que no sean la tuberculosis. Las principales articulaciones afectadas son las muñecas, la rodilla y la rodilla, y el rendimiento diagnóstico de los diferentes estudios arroja que el 39% es la detección de bacilos ácido alcohol resistentes, hasta 86% el cultivo, la aparición de material gaseoso granulomas en la biopsia es del 65 y 92%,
y la PCR de líquido sinovial o articular es del 63%. Esta otra son las tablas de un estudio realizado por médicos mexicanos del instituto, en la que se proponía la realización de PCR anidada en suero para el diagnóstico de tuberculosis articular. Fueron 44 pacientes que tenían afección tuberculosa y se compararon contra otros pacientes que no la tenían. La mayoría de estos pacientes eran hombres, 24 contra 20, con una edad media de 52 años. Y la principal afección o sitio de tuberculosis era la columna. Entonces, dentro de los 44 pacientes que tenían el diagnóstico clínico de tuberculosis, se encontró una PCR positiva anidada en suero de 40 pacientes contra 4 que no la tenían, lo que nos da una sensibilidad del 90% y una especificidad del 97% con un muy alto valor predictivo positivo, por lo cual se puede considerar como un recurso diagnóstico. Aunque bueno, es muy importante siempre realizar cultivos y tinciones, ya que pues la susceptibilidad va a ser diferente, o incluso podemos encontrar micobacterias no tuberculosas que estén causando la sintomatología. Por ejemplo, en este caso, esta es una infección por Mycobacterium haemophilus, en el que se muestran, son lesiones aparatosas con importante edema y lesión o afección de tejidos blandos. Se pueden encontrar quistes óseos calcáneos con inflamación del tejido blando circundante. Y en esta otra es una infección por una sinovitis por Mycobacterium kansasi, que produce tanto sinovitis como osteomielitis de la rodilla. En cuanto a las infecciones óseas, hay un incremento de casos ocasionados por la TB, aunque no hay un aumento en la proporción de casos por otros microorganismos eh, en comparación con los pacientes que no tienen VIH. Es importante que las infecciones óseas suelen ser manifestaciones atípicas o podemos encontrar formas de presentación más graves con destrucción tisular e importante limitación funcional. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces en la osteomielitis se retrasa el diagnóstico, por lo cual tenemos que tener un alto índice de sospecha. Cuando la osteomielitis se localiza en columna, que es el sitio más común, la manifestación que más vamos a encontrar va a ser dolor lumbar y ocasionalmente alteraciones en la marcha, precisamente para evitar el dolor lumbar. Si bien la columna es el sitio más común, puede ocurrir en cualquier hueso. El método diagnóstico no va a diferir de las infecciones articulares en pacientes que no tienen VIH, y este tema ya se revisó, pero bueno, es importante siempre realizar cultivos y microscopía obtenidos mediante biopsia o aspirado en el caso de que haya abscesos. En los pacientes que tienen tuberculosis, los síntomas más frecuentes va a ser debilidad de extremidades inferiores, pueden cursar con síndrome radicular en un bajo porcentaje, o también disfunción de vejiga o de intestino. En pacientes con VIH es muy común encontrar la afección por tuberculosis y esta suele ser en sitios altos, toracolumbar más que lumbosacra. Cuando no se aíslan, cuando no es tuberculosis, también se pueden encontrar otras bacterias como Pseudomonas, E. coli, Klebsiella e incluso infecciones fúngicas por criptococcus. Por eso es muy importante la realización de cultivos, porque como suelen ser pacientes con inmunosupresión severa, o inmunosupresión grave más bien, podemos encontrar múltiples microorganismos.